¿Te imaginas un país que no existía y que, en menos de una década, se convirtió en la mayor potencia de Europa? Hoy vamos a hablar de cómo nació Alemania. No fue un proceso pacífico ni romántico, fue una obra maestra de ingeniería política, llena de guerras, estrategias y liderada por un hombre que dominó el continente sin disparar un solo tiro. A principios del siglo XIX, si buscabas Alemania en un mapa, no la ibas a encontrar. Lo que había era una colección de más de 30 reinos, ducados y ciudades libres agrupados en algo llamado la Confederación Germánica. Esta confederación se creó en 1815, justo después de la derrota de Napoleón. Cada uno de estos estados, como Prusia, Baviera, Sajonia o Hannover, tenía sus propias leyes, su propia moneda y hasta su propio ejército. No existía una identidad nacional fuerte, pero sí había algo que los unía: una cultura compartida. Hablaban el mismo idioma, leían a los mismos poetas y compartían una historia común. Era un sentimiento que crecía poco a poco. Dentro de este rompecabezas de estados, había dos piezas clave. Por un lado, Prusia, el estado más poderoso militar y económicamente. Tenía un ejército disciplinado, una administración súper eficiente y una industria que no paraba de crecer. Era la estrella en ascenso de Europa Central. Por otro lado, estaba Austria, el gigante tradicional. Llevaba siglos dominando la Confederación y se consideraba la heredera natural del poder germánico. Era obvio que en algún momento estas dos potencias iban a chocar, pero no eran las únicas fuerzas en juego. El nacionalismo romántico, impulsado por filósofos y poetas, empezaba a sembrar la idea de un pueblo alemán unido por un destino común. Al mismo tiempo, la revolución industrial estaba cambiando todo. La burguesía, cada vez más rica y poderosa, quería un mercado único, sin tantas fronteras internas que complicaran sus negocios. Querían estabilidad. Sin embargo, los reyes y príncipes de los estados más pequeños no estaban muy convencidos. Temían que, si se formaba un gran estado centralizado, ellos perderían todo su poder y autonomía. Así que cada uno defendía su pequeño reino con uñas y dientes. La Confederación Germánica era un equilibrio muy frágil, lleno de desconfianza y rivalidades. Parecía que todo estaba en calma, pero por debajo, la tensión se acumulaba. Solo faltaba que apareciera la persona indicada para hacer que todo estallara. Y esa persona fue Otto von Bismarck. La gran pregunta que flotaba en el aire de Europa Central era: ¿quién iba a liderar el futuro del mundo germánico? ¿Sería Austria, con su historia imperial y su tradición, o sería Prusia, la potencia moderna y ambiciosa? En medio de esta pelea, había un montón de estados más pequeños que no sabían para qué lado jugar. Le tenían miedo tanto al poder de Austria como a la expansión de Prusia. Y entonces, en 1848, todo explotó. Una ola de revoluciones liberales y nacionalistas recorrió Europa. La gente salió a las calles pidiendo constituciones, libertad de prensa y, sobre todo, la unificación nacional. En la ciudad de Frankfurt se reunió un parlamento que, en un gesto histórico, le ofreció la corona de una Alemania unida al rey de Prusia, Federico Guillermo IV. Pero el rey la rechazó. Dijo que no iba a aceptar una corona forjada por la revolución. Para él, ese poder no venía de Dios, sino del pueblo, y eso era inaceptable. Con su negativa, el sueño de una unificación liberal se hizo humo. Ese fracaso dejó una lección muy clara: Alemania no se iba a unificar con discursos bonitos y votaciones. Se iba a unificar por la fuerza, y esa fuerza solo podía venir de un Estado dispuesto a imponer su voluntad sobre los demás. El momento clave llegó en 1862. El nuevo rey de Prusia, Guillermo I, nombró canciller a un hombre que cambiaría la historia: Otto von Bismarck. Bismarck no creía en los ideales románticos. Tenía una frase famosa: las grandes cuestiones de nuestro tiempo no se resolverán con discursos y votaciones, sino con sangre y hierro. Su plan era brutalmente simple y genial. Primero, aislar a Austria diplomáticamente. Segundo, ganar guerras rápidas y decisivas. Tercero, fortalecer a Prusia hasta tal punto que el resto de los estados alemanes no tuvieran más remedio que aceptar su liderazgo. Europa entera se convirtió en su tablero de ajedrez, y Bismarck estaba a punto de hacer su primera jugada. El camino hacia la unificación fue una obra maestra de estrategia militar y diplomática, dividida en 3 guerras perfectamente calculadas. Ninguna fue un accidente.
Cada una estaba diseñada para eliminar a un rival y consolidar el poder de Prusia. La primera jugada llegó en 1864. Bismarck convenció a Austria para aliarse contra Dinamarca y arrebatarle el control de dos ducados, Schleswig y Holstein. La guerra fue un paseo militar, pero lo interesante fue lo que pasó después. Bismarck usó la victoria para sembrar la discordia. La administración conjunta de los territorios conquistados generó roces constantes entre Prusia y Austria. Las sospechas y las discusiones diplomáticas se multiplicaron. Bismarck simplemente se sentó a esperar el momento justo para que esa tensión se convirtiera en una guerra abierta. Ese momento llegó en 1866, con la guerra austro-prusiana. Aquí se vio la verdadera fuerza de Prusia. Su ejército era una máquina moderna, equipado con el fusil de aguja, que permitía disparar mucho más rápido, y apoyado por una red de ferrocarriles que movía tropas a una velocidad nunca antes vista. La batalla decisiva, en Koenigstedt, duró apenas 7 horas. Austria fue aplastada, pero Bismarck fue increíblemente astuto. En lugar de humillar a Austria, le ofreció una paz generosa. No quería un enemigo vengativo en su frontera. Lo necesitaba neutral en el futuro. El resultado de la guerra fue la disolución de la vieja Confederación Germánica y la creación de una nueva, la Confederación Alemana del Norte, liderada, por supuesto, por Prusia. Ya tenía el norte, pero todavía le faltaba el sur. Estados como Baviera y Baden desconfiaban de Prusia y se sentían culturalmente más cercanos a Austria. ¿Cómo unirlos al resto? Bismarck sabía que necesitaba un enemigo común, algo que despertara un patriotismo alemán que superara las divisiones. Y ese enemigo iba a ser Francia. El emperador francés, Napoleón III, miraba con mucha preocupación cómo Prusia se hacía cada vez más fuerte. Bismarck aprovechó esto y manipuló una disputa diplomática sobre la sucesión al trono de España. Con una jugada maestra de desinformación, provocó a Francia hasta que, en 1870, le declaró la guerra. Era exactamente lo que Bismarck quería. Inmediatamente, todos los estados alemanes, del norte y del sur, se unieron como un solo hombre contra su enemigo histórico. La guerra franco-prusiana fue un desastre para Francia. El ejército prusiano, con el apoyo de todos los alemanes, era imparable. En la batalla de Sedan, capturaron al propio emperador Napoleón III. París resistió un asedio terrible, pero finalmente se rindió. Francia fue derrotada de forma humillante. La victoria desató una ola de euforia nacionalista en toda Alemania. El acto final de esta increíble historia tuvo lugar el 18 de enero de 1871, en un lugar cargado de simbolismo, el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, el mismo corazón del poder de la monarquía francesa. Allí, rodeado de príncipes y generales, Guillermo I fue proclamado Kaiser, emperador, del Segundo Imperio Alemán, el Segundo Reich. La escena era la máxima humillación para Francia y la máxima gloria para Alemania. Ese día, en el centro de Europa, nació una nueva potencia, una Alemania unida, industrial, militarmente poderosa y muy ambiciosa. No había sido creada por poetas o filósofos, sino por la estrategia implacable de Bismarck a través de la diplomacia y la guerra. El mapa de Europa había cambiado para siempre. La unificación de Alemania no solo creó un nuevo país, sino que cambió por completo el equilibrio de poder en Europa. De repente, en el corazón del continente, había surgido una superpotencia industrial y militar que podía competir de igual a igual con el Reino Unido, Francia y Rusia. El crecimiento económico alemán fue espectacular. Las fábricas, las minas y los ferrocarriles se multiplicaron. La ciencia y la tecnología alemanas se pusieron a la vanguardia del mundo. En muy pocos años, Alemania se convirtió en el motor industrial de Europa. Pero toda esa fuerza también generó miedo y desconfianza. Francia, humillada por la derrota y la pérdida de las regiones de Alsacia y Lorena, empezó a buscar alianzas para contener a su nuevo y poderoso vecino. Rusia miraba con recelo la expansión alemana en su frontera. Y el Reino Unido, la gran potencia global, temía que Alemania desafiara su dominio en los mares y en el mundo. Europa entró en una peligrosa espiral de alianzas secretas, rivalidades y una carrera armamentista sin precedentes. Décadas más tarde, toda esa tensión acumulada explotaría en la Primera Guerra Mundial. A nivel interno,
La nueva Alemania adoptó un sistema político bastante autoritario. El poder real estaba en manos del Kaiser y de una élite militarista. Aunque la unificación trajo mucha prosperidad, también significó la imposición de la cultura y los valores de Prusia sobre el resto de las regiones alemanas, lo que generó sus propias fricciones. El legado de la unificación es, por lo tanto, muy complejo. Por un lado, creó una nación moderna y admirada por su increíble desarrollo. Pero por otro, dio origen a una potencia cuya ambición desmedida tuvo un papel clave en las grandes tragedias del siglo XX. La Europa que conocemos hoy, con sus alianzas y tensiones, todavía vive a la sombra de aquel momento en que nació el gigante alemán. La unificación alemana nos demuestra que los mapas no son para siempre. Se moldean con decisiones audaces, ambición política y momentos históricos únicos. De esa mezcla nació una potencia que cambió Europa para siempre. Si quieres seguir explorando los hechos que transformaron la humanidad, suscríbete. En este canal subimos un nuevo documental histórico todos los días. Gracias por acompañarnos.